Entonces comenzamos, ¿ya? Vamos a empezar ya a resolver las preguntas sobre lo que nos menciona la teoría, las teorías sobre la evolución de la vida o sobre lo que les había explicado. ¿Qué dice cada una de estas teorías? ¿A qué me refiero? ¿Cuáles fueron los primeros seres en aparecer? ¿Qué tipo de vida tenían ellos? ¿Qué tipo de reproducción? Etcétera, ¿ya? Y para eso es muy importante recordar cuál es el científico, el de la teoría que te decía, por ejemplo, en este caso, Oparín te decía que se formó el caldo primitivo, que los coacervados, que había interacción de gases para formar lo que es la materia viva, o sea, de materia inorgánica transformar la materia viva. Así como lo que decía Darwin, así como lo que decía Lamarck, así a lo que se trata el neodarwinismo, todo eso, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Ariel, dale lectura a la pregunta y vamos a ir analizando, tal como hemos venido haciendo todas las preguntas. Ya listo. Profe, una A ver, pregunta. dice, Ya, espérate, Ariel, antes que empiece. ¿Qué pasó, Eric? Estas preguntas aún no son enumeradas. No, estas aún no son numeradas. Ahí. ya. Completa el párrafo. Oparin y Haldane propuso la teoría primitiva. En sus inicios tenía una atmósfera reductora, con una cantidad baja o nula de oxígeno libre, por lo que los primeros organismos en aparecer fueron. Sin embargo, antes de que estos se formaran, las condiciones climáticas extremas hicieron que las moléculas persistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales, como aminoácidos y nucleótidos, que se acumularon en los océanos para formar una sopa primordial. Algunos de estos compuestos se unieron y organizaron, A ver, cuyo contenía, a ver, repite. se unieron y originaron. Estamos en clases de literatura ni nada de lectura, se ¿no? originaron, se originaron que contenían coloides en cuyo interior se quedaban encerradas diversas macromoléculas. Estos, estos serían los precursores de los primeros organismos. Ya. Ya. Entonces vamos. Primeramente, vamos a tomar en cuenta. Avísame si se escucha entrecortado, porque yo le escuchaba entrecortado a Ariel y no sé si era mi internet o el de él. ¿Me escuchan clarito? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces sí me escuchan. Entonces, ¿qué es lo primero que a lo que yo voy ahorita, Eric? ¿O qué piensas que yo leo la pregunta? Claro, estamos en el momento de la prueba, ¿no es cierto? Y se te viene a Oparín y esto sí me explicaron y todo, pero ¿qué primero lees antes de empezar a resolver? ¿O a qué nos vamos a basar ahorita? Yo primero vería lo de que me da, primero me da Oparín y Halden, y ya pues más o menos ya relacionado a eso sería. Ya, primero vamos a ver lo que te dice, ¿no? Te está hablando sobre una de las teorías, te está diciendo clarito la pregunta, completa el párrafo. ¿Y cómo vamos a completar el párrafo? Sabiendo a qué o sea, qué dice, sabiendo el contexto, sabiendo la idea principal del párrafo, sabiendo básicamente qué es lo que me está pidiendo en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ahorita vamos a ver, como su compañero lo dice, vamos a hablar sobre la teoría de Oparín, ¿no es cierto? Ahora, después de eso, ¿qué más, Ariel? Pues me voy como ya sabemos que es la teoría de Oparin, es la primitiva, entonces vamos a ver qué, o sea, qué fueron en primeros en aparecer. Ya me iría Ya. a las preguntas, en los Entonces, literarios. vamos. Como su compañero nos menciona, nos está hablando sobre la teoría de Oparín. Entonces, la teoría de Oparín, vamos a hacer un recorderis así rapidito. Esta tenía de gases o de materia inorgánica, formó algo que se lo conoce como caldo primitivo mediante la interacción con otro tipo o el caldo primitivo, y de ese caldo primitivo nació los coacervados, ¿no es cierto? Y como les había mencionado que el coacervado era como el primordio, algo principal o algo primordial para que se pueda formar ¿qué? Maybrit. Las células. Las células, macrocélulas o proteínas. Ya bueno,
células, proteínas, que en eso van ya a ir formando macromoléculas, cosas más grandes. De algo sencillo vamos a algo más complejo. Con que sepan eso está bien. Entonces, voy a leer de nuevo. Entonces, te dice que Oparin postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora con una cantidad baja o nula de oxígeno libre. ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? Verdad. Ya, por eso te dice, por lo que los primeros organismos en aparecer fueron, todavía no me van a decir la respuesta, ahorita ya muchos deben saber. Punto. Sin embargo, antes de que estos se formaran, las condiciones climáticas extremas hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales como aminoácidos y nucleótidos, que luego se acumularon en los océanos para formar la sopa primordial. Algunos de estos compuestos se unieron y originaron, entonces te pide una palabra clave, que contenían coloide en su interior, quedaban encerradas diversas macromoléculas. Estos serían precursores de los primeros organismos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos dos palabras claves, dos palabras que me ayuden a darle sentido a este párrafo. Si leo de recorrido no voy a entender. Si leo con puntos, con comas, respetando todos los signos de interrogación, de exclamación, de puntuación, etcétera, voy a tener una idea. Pero como ya sabemos qué dice Oparín, vamos a empezar primero a anular, como siempre hacemos. Vamos a empezar a descartar. ¿Cuál descartas tú, Eric? Yo descarto la aerobios y células. Entonces tú vas a descartar aerobios, ¿no es cierto? Sí, Pero ¿por qué le descartas aerobios y células? porque los primeros, ¿cómo sería? Los primeros, las células, no sé La cómo, primera. ya me confundí, pero es anaerobios. Los No, fueron pero los no te estoy primeros. pidiendo la respuesta, te estoy pidiendo el por qué estamos descartando. Así le estás dando la respuesta a tus compañeros. Ay, entonces, es que ya me sabía, no sé por qué le pondría. ¿Por qué te olvidaste? ¿Quién te pone nervioso? A ver, ¿quién será de ahí? ¿Quién de... Están en clases al lado mío. en clases de lado? No, ahorita no manden la respuesta, estamos analizando, estamos resolviendo como siempre lo hacemos. A ver, vamos, Ariel. Ya. ¿La A ya queda descartada o la descarto? La descartas porque tu compañero nunca me dio la razón. Yo te diría que para mí la correcta es la A. Ay, entonces, no, no puede ser aerobios porque es una capa reductora de oxígeno, entonces, y aerobio necesita oxígeno. Entonces no puede ser. Ya, y aparte que clarito te dice, ¿no es cierto? Con una cantidad baja o nula de oxígeno libre, es decir, que en ese momento donde existieron o en ese tiempo estas células no necesitaban oxígeno, por lo tanto, estas se las consideran como, tú no, Anthony Vázquez. Perdón, profe, no lo escuché bien. ¿Puede repetir? ¿Cómo se llaman a las células que no necesitan de oxígeno? Anaerobia. Anaerobias. Con eso, solo con leer las dos primeras líneas yo descarto dos opciones. ¿Cuáles son esas, Nancy? Lo que se descarta sería la A porque habla de aerobios y células. Y también la C. Ya, simple y sencillamente sabiendo el concepto de qué es aerobio y anaerobio y entendiéndole las dos primeras líneas en la que te dice que en sus inicios tenía una atmósfera reductora con una cantidad baja o nula de oxígeno libre, por lo que los primeros organismos en aparecer fueron. Entonces ya sabemos, es más, cuando yo les estaba explicando sobre la teoría, les había explicado, verán chicos, estos son los primeros seres que aparecieron, luego estos evolucionaron y tuvieron características, se adaptaron independientemente de lo que les haya pasado, ya fueron avanzando, fueron evolucionando, ¿no es cierto? Entonces, si me pusieron atención y entienden o leen de forma adecuada, o es capaz que alguien dice, chuta, ¿y ahora qué será libre de oxígeno? ¿Será aerobio? Creo que es aerobio, entonces no. Con que yo entienda, con que yo sepa qué es anaerobio y aerobio, descarto dos, como su compañera ahorita acabó de mencionar, descartamos la A y la C. No lo descartamos porque sea células o porque sea coacervados, lo descartamos simple y sencillamente por las opciones de aerobios, ¿no es cierto? Ahora, viene lo más difícil. A ver, voy a ver aquí. Chuta, Ariel, que no me toque, que no me toque. No, Ariel, no te va a tocar, tranquilo. Karen,
Karen que está calladita, no sé qué le ha pasado, ha jugado carnaval y está afónica. A ver, Karen, ¿cuáles descartas y por qué? Descarto células porque a partir de la sopa primordial se formaron los coacervados. Y los ¿Ya? coacervados son unas protocélulas. Entonces, primero fue coacervados. Me dices mucho y no me dices nada. A ver, ¿quién le ayuda? Yo. A ver, Ya, ahora sí, es que primero, después de la sopa primitiva, venían los coacervados, de los cuales lo siguiente venían las protocélulas, lo que daba el inicio a algo que era ya más complejo, que ya ahí vendría, después serían las células, pero primero serían los coacervados. ya sí, por ahí vas. También recordemos que para formar los niveles de organización en la que nos demoramos full clase, ¿se acuerdan que para llegar al nivel celular había niveles más abajos? Y si se acuerdan, teníamos al macromolecular, al molecular, al atómico y todos esos. Si nos basamos o razonamos y nos damos cuenta que si los primeros seres en aparecer fueron anaerobios, seres simples, que estos evolucionaron, formaron lo que les había mencionado, la sopra primordial, que independientemente esta se enfriaba y iba a los océanos, y de ahí, ¿qué formaba? ¿Qué les había mencionado que se formaba? Los conservados. ¿De qué? ¿A partir de qué? Pero primero, ¿qué fue? Después de que se enfrió, recibe el nombre de qué. Materia orgánica. No, no materia orgánica. De sopa primitiva, caldo primitivo, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, a partir de esto se formaba el coloide y que a partir de esto, como su compañero Eric dijo, era la protocélula, que ésta iba evolucionando y conforme iba teniendo reacciones evolucionando, ésta iba a formar o dar origen a las células, ¿no es cierto? No puedo decir que algunos de estos compuestos se unieron y originaron coacervados, en cuyo interior tenía coloide. Entonces, si me voy a... verán, hay dos cosas que deben entender. A ver, quiero hacerles que razonen. A ver, Charlotte, léeme las dos últimas líneas después de sopa primordial. Algunos de estos compuestos se unieron y originaron que contenían coloides en cuyo interior quedaban encerradas diversas macromoléculas. Estos serían los precursores de los primeros organismos. Ahora, Eric, lo mismo. Eric dijo otra vez, Sí, obviamente, Eric. leo lo mismo. Sí, lo mismo. Hasta que alguien entienda eso, Rachín. Con que entiendan y razonen, verán, es full fácil. Y algunos de estos compuestos se unieron y originaron, que contenían coloides en cuyo interior quedaban encerradas diversas macromoléculas. Estos serían los precursores de los primeros organismos. Ya, los precursores. Hay dos palabras claves. Todavía, a ver, ¿quién levantó la mano? Ya les veo. Contreras, a ver, ¿qué pasó? Buenos días, profe. Bueno, dando un poquito lo que estoy tratando de entender, el texto nos da que en su interior quedaron encerradas diversas macromoléculas. Entonces usted decía que primero fueron las macromoléculas y aparte que en su interior hay coloides. Entonces con todo esto yo me iría más por lo que son las células, ¿no? O sea, tú estás diciendo que la opción correcta sería las células. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos si Patricio y Eric dicen que la respuesta correcta es la D? Yo no dije... Dicen, le puedo decir yo. A ver, dale. Dicen, ahí dice macromoléculas y las moléculas estaban en el nivel biológico y las células ¿Ya? estaban en el nivel químico. O sea que las moléculas estaban antes. O sea, Obviamente, las moléculas están mucho más antes si nos acordamos de la pirámide jerárquica. sí, por eso, y es que las moléculas fueron primeros antes que las células. ¿Ya? Buen punto. Y ahora, ¿qué más? ¿Alguien más? Abajo. Aquí estoy en la casa porque... A ver, David, Gavilanes.
Dicen, Dale, sí, sí te escucho. no puede ser células porque dice que ahí dicen en la última línea, estos fueron los precursores de los primeros organismos. ¿Ya? Pero si yo te digo que es una célula procariota, también es un precursor de los primeros organismos, ¿no? ¿O no? Pero no dice célula procariota. Eso Ya, mismo. no dice célula procariota, buen punto. Ya ven que Karen está más pilas que todos los que están por ahí durmiéndose, escuchando y más o menos. Ya, por ahí van, pero alguien, unan todo lo que Profe, dijeron todos y ahí tienen la respuesta. A ver, es vamos. que lo que está hablando de Oparín y Halde es todo el inicio de la vida, o sea, sería desde el inicio, como quien dice, desde cero. Y como usted mismo dijo, cuando vimos los niveles de organización, las células ya se encontraban más arriba. Y pues serían los coacervados, la célula no podría ser, porque ahí dice o sea, los primeros, son los precursores de los primeros organismos, sería desde dónde se empieza a originar todo, o sea, ¿cómo sería? Sí, sí Ya te entiendo yo. después de- Sí, o sea, sí te logro entender lo que me quieres explicar, ¿ya? A ver, entonces, voy a preguntar. Carolina también sí estaba en la anterior clase. Sí, profe, dígame. A ver, ¿qué dice? ¿Será célula o coacervados? Verás que nos estamos demorando en estas y es muy fácil la respuesta si la analizamos y la Es razonamos. coacervado porque básicamente primero Es la D. se necesitó que se creen los coacervados para en base a los coacervados empezar a crear el ADN y formar la célula, porque una célula está formada de ADN. Ya, pero ahora vamos a leer algo. Dice, estos compuestos se unieron y originaron que contenían coloide en su interior. ¿Quiénes tienen coloide en su interior, chicos? ¿Se acuerdan que cuando yo había mencionado, no sé si a ustedes les dije, pero cuando yo hablé de coacervados, había mencionado que esta es una protocélula, ¿no es cierto? Que a su vez esta también puede ser como la agrupación, el conjunto, la unión de moléculas coloidales. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿será células o coacervados hasta ahí? Coacervados. Conservados. También les había mencionado que estos coacervados en su interior tienen sustancias químicas, ¿no es cierto? Que a medida que estas aumentan la complejidad, a medida que estas de lo simple aumentan a lo complejo, ¿qué sucedía? Se van mejorando. Pues ya se va mejorando, pero hay algo que sucede. Se realizan procesos Se va a más complejos. separar del agua, chicos, el coloide. ¿Saben qué es un coloide? Es como una sustancia gelatinosa, como Ya, es una sustancia gelatinosa. ¿Qué más? que es transparente. Ya, se puede decir que es transparente. ¿Qué más? Que tiene la capacidad de absorber otras. Ya, ¿qué más? A ver, chicos, ¿qué más? ¿Qué más? Acuérdense. No puedo decir que simplemente la célula. ¿Qué tal si yo digo, algunos de estos compuestos se unieron y originaron células que contenían coloide en su interior, que quedaban encerradas por diversas macromoléculas, que serían los precursores? Verán, hasta diversas macromoléculas es una idea, y de ahí para adelante es otra idea, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál era el que me dijo la B? No me acuerdo tu nombre, ni yo. Contreras. Contreras, a ver, explícame. Yo te apoyo, ya, yo te digo que es células, para mí también es células. ¿Será cierto o será mentira? A Bueno, ver, ya ¿quiénes me apoyan que es célula?
Nadie. Entonces solo quedamos los dos. A ver, Cristian Acalo, ¿cuál dices tú? Yo digo que la respuesta es la de coacervados, porque las células le iría descartando, porque aquí nos habla primero de la célula primordial y de la tierra primitiva. Y las células nosotros ya sabemos que es un organismo más complejo. Entonces, como después del punto nos está diciendo que son los precursores de los primeros organismos, o sea, de las células, me iría más por coacervados. Ya, por ahí vas, por ahí vas. Ya, chicos, ya tienen ahí la respuesta. Solo uno en lo que necesito que razonen. O todavía les falta. A ver, Patricio. Vale, listo. Unamos todo, ¿ya? Vamos, les voy a ir ayudando a unir. Entonces, te dice, hasta sopra primordial estamos más que claros, pero con todo voy a leer un párrafo. Sin embargo, antes de que esto se formara, te está hablando antes de que se formara toda la interacción. Entonces dice, las condiciones climáticas extremas hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales. Claro, porque la sopa primitiva o el coacervado está formado por aminoácidos, ¿ya? Entonces te está hablando que antes, te está diciendo clarito el párrafo en otra idea, con otro contenido, con otra forma de hacerte entender. Te está diciendo que antes en condiciones climáticas extremas, que en este caso fue a altas temperaturas en las que reaccionaron, y este caldo o todos estos compuestos que reaccionaron a altas temperaturas, luego se fue enfriando, ¿no es cierto? Entonces de ahí salió la sopa primitiva. Pero te estaba diciendo que las condiciones climáticas extremas hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaron para formar ¿qué? Unidades estructurales como aminoácidos y nucleótidos que se acumularon en los océanos para formar mi sopa primitiva. ¿Se acuerdan que estoy hablando 1.000.000 de veces que de la sopa primitiva salió el coacervado? Alguno de estos compuestos, ojo, alguno de estos compuestos se unieron y formaron ¿qué? Que contenía coloide en su interior, quedando encerrado diversas macromoléculas. Estos serían los precursores de los primeros organismos. Ahí está la respuesta. Si leemos y analizamos y razonamos, la respuesta es, sí es la D. La opción correcta es la D, pero ustedes solo dicen por esto, por esto, por esto. Pero la respuesta está en los dos últimos párrafos. A ver, alguien que me ayude. Por lo que decía Carolina, por ahí va uniéndola a lo que decía Karen y con un poquito de lo que decía Eric está la respuesta. No, verán, chicos. Clarito te está diciendo, no te está mencionando que ya se formó la célula. Primero, porque como sus compañeros dicen, está hablando de una macromolécula, está hablando de que es el primordio, como el precursor, alguien que, como por decirles, de esta semilla de manzana va a salir el árbol, este es el precursor, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de que yo estoy, o al decir que son los precursores de los primeros organismos, no puedo decir que son células, porque las células ya son como que los primeros organismos, y ahí te está diciendo precursores de primeros organismos. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se formó este organismo, que necesita alguien que le diga, hey, ojo, gracias a mí, o porque yo te voy a ayudar, o yo te voy a ayudar, te vas a formar tú, que tú te vas a llamar célula procariota, sí, porque con lo que yo te estoy ayudando, simplemente te estoy ayudando a formar que seas una célula sencilla, una célula básica, ¿no es cierto? Y te está diciendo que algunos de esos compuestos se unieron y originaron, ¿qué? Los coacervados, chicos. De la sopa primordial salen los coacervados, que a su vez es la formación de aminoácidos, que en su interior contenían coloides, sí, y se encontraban encerradas por diversas macromoléculas, que a su vez estas, conforme avanzaron, conforme evolucionaron, conforme en este caso se podría decir, avanzando los niveles jerárquicos, llegaron a qué? A la formación de célula, que antes no te está diciendo. Primero, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan que les dije el otro día? Es una protocélula, que de esta se va a formar la célula, que de esta me va a dar ¿qué? A ver, Cristian, acá, ¿lo que dije? ¿Te acuerdas? Que las protocélulas iban a formar las proteínas, profe, y gracias a esto darían origen a los primeros organismos. Ya, pero antes de eso,
Yo dije algo clarito y les expliqué muchas veces, les dije, chicos, no se olviden esto. Bueno, para no hacerles más largo, la respuesta correcta sí es la D. Pero es básicamente porque te está hablando que necesita un precursor, alguien que le diga, hey, yo te voy a ayudar para que tú te formes. Y aparte te está diciendo clarito que algunos de estos compuestos se unieron y formaron. Y para que haya la formación, o para que exista, o para que se forme la célula, ¿qué niveles nomás debe pasar? Anthony Vázquez. Recordemos un poquito de niveles de organización. Antes de la célula está el nivel subatómico, el atómico, el molecular y el supramolecular. Entonces estamos hablando de niveles bajos, ¿no es cierto? Que estos a su vez son precursores. Si se dan cuenta, cuando hablamos niveles de organización, ¿se acuerdan que en la pirámide jerárquica les había mencionado que esto es un nivel, este es otro nivel y este es otro nivel? El nivel de abajo, ¿cuáles eran? El Químico. El nivel químico. El nivel más bajo, El el nivel químico era el precursor, o era el primordio, o era lo principal para que dé o salte o dé un brinco o suba un escalón más. ¿A qué? A mi nivel biológico. Y en mi nivel biológico ya estaban las células, ¿no es cierto? Entonces, todo mi nivel químico era, por decirles así, el precursor para que lleguen a este nivel. ¿Entendido, chicos? Sí. Sí, profe. Ya vamos a la siguiente. Ya, esto. Ese es muy fácil, verán. A ver, dale, Karen. Karen va a leer esta vez. Ya ver, dice, en el experimento clásico de Miller-Stanley demostró que las biomoléculas podrían sintetizarse a partir de los gases de la atmósfera primitiva. Para esto construyó un aparato para simular el sistema atmosférico de la Tierra primitiva y sintetizar moléculas orgánicas. Con base en el texto, seleccione los gases usados en el experimento. Y esa es hasta una pregunta de regalo. ¿Quién quiere dar la respuesta? Yo, ¿Cuál yo? Creo que es David. sí, licenciado. Ya, a ver, dame la respuesta. Pero leerán bien, verán. O sea, ahorita ya solo necesitan saber cuáles son los gases. La B es la respuesta. Licenciado. ¿La cuál? La B. La B. Nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. O la D. Metano, hidrógeno y amoníaco. Es la D. Es la D. La D, O licenciado. es la C. Metano, nitrógeno y oxígeno. No es la D. La No, D. licenciado. A ver, vamos a repetir, Anthony Garzón, vamos a repetir los gases que les había mencionado. Y les decía, sí, El metano, el hidrógeno, el amoníaco, el nitrógeno, el ácido sulfúrico y... falta ¿cómo se alguien. llama? ¿Quién le ayuda? El agua. El agua. Entonces, en la opción 1, ¿qué te dice? Te dice que están los gases, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Algún momento mencionaban al oxígeno solo? No, no es cierto. Desde ahí ya le descarto, porque el oxígeno o bien está con el ácido sulfúrico o bien está con ¿qué? Formando la molécula de agua, ¿no es cierto? Pero solito no está. Por lo tanto, le voy a descartar a este. Y con ese, ¿será que con ese ya podemos saber la respuesta o necesitan descartarle a otro más? Solo con ese, porque está en las tres primeras. Ya. Si ya tiene la 4 esta, entonces descarto este y descarto la C, ¿no es cierto? Y también descarto la B, hasta por lógica, ya. Entonces, si yo me acuerdo cuáles fueron los gases que yo les había mencionado, que todos decíamos en coro, ya hasta por lógica tengo la respuesta, hasta ya porque, chuta, quise descartar una por una y no me percaté que todas tenían la opción 4 y solo me quedaba la D con la opción que no tenía, ¿no es cierto? Pero la respuesta correcta es, ahora vamos a repetir todos de nuevo, ¿cuáles son los gases? El metano, Pero solo le amoníaco. escucho a Anthony. A ver, Karen, no te escucho Charlotte, no te escucho Eric, no te escucho Ariel, no te escucho Patricio, David, Anthony.
Cristian, todos, para que se acuerden, y todos los que quieran, ¿no? De por ende. A ver, vamos. ¿Cuáles son los gases que están conformando o los gases que a partir de los cuales se desarrolló la teoría de la atmósfera primitiva? El metano, El amoníaco, metano, el amoníaco, el agua, el dióxido de carbono, el Vamos, yo les voy diciendo y ustedes van repitiendo. A ver, vamos. Metano, ¿cuál más? Amoníaco. 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 Carbono. Hidrógeno. Hidrógeno, ¿qué más? Nitrógeno. Nitrógeno, perfecto. ¿Qué más? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ¿y cuál más? Vapor de agua también está. Y el vapor de agua, ¿ya? Entonces son las 6. A lo que se acuerdan que yo les había mencionado 5, y conforme con ustedes también vimos que en algunas literaturas también lo ponen al ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Pero aquí en ningún momento te está mencionando el oxígeno. Entonces, con saber eso, simple y sencillamente, ¿cuánto creen que me demoré en esa pregunta? ¿Será que me demoré 1 minuto, 2 minutos, 5 hasta analizarla? No, no es cierto. Esa pregunta fue de 15, 20 segundos. Y sigo a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Entendido? Ya ven por qué es importante acordarse o poner atención a lo que les había explicado, porque solo con cosas básicas ya voy descartando la pregunta, y es más, me acuerdo. A ver, ahora vamos. Esta, con base a la imagen y al neodarwinismo son afirmaciones correctas, excepto. ¿Cuál creen? Los insectos. Bueno, en esta pregunta, la verdad falta la parte de arriba para que la puedan analizar. Entonces, esa es una pregunta de alguna forma de hacer algunas pruebas anteriores. Pero con saber el neodarwinismo y un poco de la imagen de abajo podemos responder. ¿Quieren resolver esta o continuamos con la siguiente? La siguiente. No, ahora vamos a continuar porque sabía que iban a decirle eso. No, van a decir, no, está muy difícil. No, pues vamos a resolverle. ¿Cuál es la respuesta? Los insectos generaron intencionalmente resistencia para sobrevivir. Verán, ¿se acuerdan lo que Aquí están dos cosas claves. Ver el gráfico, qué pasa con los insectos, ver las características, que aquí tengo 4 pintados, que aquí solo tengo 1, me falta el de arriba, obviamente, ¿no? Y también sabiendo qué es el neodarwinismo, ¿no es cierto? A ver, Edgar. Sí, profe. Ya, a ver, ¿cuál? Yo estaría la DET, profe. La población de insectos con resistencia se volvió predominante debido a sus características genéticas, porque el neodarwinismo también habla de mutación. ¿O será la C? La A. Ya. Verán, la primera dice, los insectos generaron intencionalmente resistencia para sobrevivir debido a la exposición prolongada. Intencionalmente, esta palabra intencionalmente me cambia el sentido a la opción. Continúo. La población de insectos plaga estaban conformados por individuos con varias características genéticas. Si estamos hablando de que estaban conformando por varias características genéticas que le hacían que sobreviva, entonces, ¿qué quiere decir? De que esa población no todos eran idénticos, ¿no es cierto? Que no todos tenían las características. ¿Y se acuerdan que algo decía el neodarwinismo de la adaptación de las mutaciones? C. Los caracteres genéticos de resistencia a los insecticidas fueron heredados a las siguientes generaciones. Ojo. Y D. La población de insectos con resistencia se volvió predominante debido a sus características genéticas. A ver. La C no es. La C no es. La C no es porque en el neodarwinismo ya es la teoría de la rechaza las características. ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Saben por qué me puse a leer yo las preguntas? Porque nadie se me percató y nadie me dijo, profe, le está pidiendo el excepto. O ya se dieron cuenta que me pedía el excepto. Sí, por eso. Pero nadie dijo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo les decía, estoy buscando la correcta, y yo les decía, para mí la correcta es la C, y entonces me dicen, sí, profe, es la correcta la C. Pero te está diciendo excepto. Son afirmaciones correctas, excepto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 3 opciones que son correctas, y por eso yo iba leyendo
y les iba diciendo, verán, ojo, y es básico darme cuenta en esta pregunta cuál es la correcta, sabiendo lo que es el neodarwinismo, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿cuál es una de las correctas, Patricio? Una de las correctas son la A, ¿Ya? porque dice que generaron intencionalmente la resistencia para sobrevivir. Eso. ¿Y a qué te hace referencia a eso? Realmente. Que ellos mismos buscaban la forma de sobrevivir para no extinguirse. Es una... ¿Ya? ¿Por ahí vas? Que Perfecto. mutaban su genético, que mutaban su ADN para poder sobrevivir a esto. Se adaptaban. Al medio que estaban. Exacto. Eso es lo que nos dice el neodarwinismo, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cuál más es otra correcta, Eric? La B. ¿Cuál fue? Yo no dije nada sobre eso. Ya, Yo. por eso. Pero di, o sea, si tú ya dijiste, dale, no te escuché quién eras, porque si te hubiese distinguido. Pero explícame, Porque es la... porque en el neodarwinismo nos hablaba que había mutaciones genéticas y que los individuos como una población tenían variaciones genéticas. Ya tenían variaciones genéticas, ¿no es cierto? Lo que les permitía que... Eran diferentes de las demás y les permitían adaptarse al medio. Ya, por ahí vas, muy bien. Ahora, otra correcta, ¿cuál es? Yo digo que la sé. No, profe, la D. A ver, Eric. No, la C no es. ¿Por qué crees que es la D y no la C? Porque, profe, yo creo que es la C, yo creo que es la D, porque en la C me está hablando de caracteres genéticos heredados, y en los y esa teoría es de Lamarck, porque eso me está hablando, es la, ya me devolví. Lamarck me habla sobre la herencia genética, y la D me está hablando de la prolongación de insectos con resistencia se volvió predominante debido a sus características genéticas, o sea, ellos ya adquirieron esas características genéticas, ya se mutaron a sus características genéticas, algo así le estoy entendiendo. Ya, por ahí vas. A ver, Eric. ¿Dónde? ¿Qué le digo? ¿Cuál es? ¿La correcta? ¿Por qué a ver, ¿cuál es para ti la... Te está pidiendo la incorrecta, verás. Ahorita O sea, ya pero estamos. por eso mismo. Ya, a ver, ¿cuál es la correcta para ti? Vamos. De las correctas es la D. ¿Por qué? Porque la población de insectos se volvió predominante debido a sus características genéticas. O sea que eso ya... De eso sí nos habla el neodarwinismo, porque nos dice que es por mutaciones y por... ¿Cómo es esto? La combinación de genes. Ya, y ya me perdí. Y ya me perdí. También puede ser porque habla de la población de insectos. Verán, la D es más que obvia. Es más que obvia analizando y leyéndole bien. Pero ya les proyecto. Profe, también puede ser porque en el neodarwinismo se habla de población que por un individuo. No te escuché, te escuché entrecortada. O sea que ahí en el neodarwinismo ya es la evolución evolutiva de una población, no solo de un individuo. Espérame. No se me abren las diapositivas que tenía. Déjame ver. No se me abre. Quería explicarles con las diapositivas que les proyecté la anterior semana, pero no sé qué le pasó a la computadora. Voy a proyectarles de nuevo las diapositivas. Entonces vamos a analizarle así rapidín. La D, ¿por qué si es la D? Porque me habla sobre variaciones también de características y eso sería como algo de selección natural. Pero ¿quién hablaba sobre la selección natural? No me vendrán a confundir. El darwinismo. El darwinismo. ¿Ya? Entonces está diciendo, la población de insectos con resistencia se volvió predominante debido a sus características genéticas.
O sea, te está diciendo que estos insectos ya se volvieron resistentes ¿a qué? A la forma o al químico o la sustancia que les administraban para matarles. Si se dan cuenta cómo en la última imagen solo hay uno de color blanco y todos son de color negro. ¿Qué será el de color blanco? ¿Qué creen ustedes? Un mutado. ¿Este será el mutado, seguro? No, No. no es el mutado porque en una imagen ya se va perdiendo. Entonces es el que tenía la cara, bueno, o sea, el original básicamente. Todos estos son los sobrevivientes, ¿no es cierto? El negro. Eso me están tratando de decir. Y que este es el que se murió porque no tiene la característica genética que los demás tienen. Sí, profesor mismo. Ya, exacto, muy bien. Pero, o sea, tienen idea ya de las opciones, pero quiero que quede claro. ¿Por qué es la incorrecta la C? Porque dice que fueron heredados. Y el Ya. Está hablando de herencia genética, ¿Y profe. qué te dice el neodarwinismo? El neodarwinismo rechaza Me eso. habla de la mutación. Perfecto. Que rechaza la herencia. Bien. Rechaza también la herencia Exacto. genética. Entonces, si yo solo con leer heredados, yo ya podía haber dado la respuesta, ¿no es cierto? Pero como al profe le gusta dar las vueltas, la pregunta para confundirlos más, no, sino que para que vean y razonen. Entonces, la respuesta correcta es la C, porque como sus compañeros ya lo dijeron, esta teoría rechaza todo lo que tenga con herencia, ¿no es cierto? Y las otras te está diciendo que se adaptaron, que las características genéticas, que se volvió más predominante, que las características le ayudaron a que esta población se mantenga viva, ¿no es cierto? Eso te está diciendo. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. Ya voy a buscar la imagen de arriba para verles toda esa imagen, ¿ya? Y así nos vemos cómo fue que evolucionaron para que quede un poco claro para las personas que no está claro. Ahora, vamos a esto. Dale lectura a Edgar y vamos a responder. Vamos a vamos a descartar la primera opción, Carolina. Ya. Stanley Miller fue capaz de recrear en un laboratorio las condiciones de la atmósfera primitiva de la Tierra y mediante un experimento comprobar la teoría, que consistía en un simulador con escasa cantidad de oxígeno combinado con otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, azufre y vapor de agua. Esta replicaba las condiciones de la atmósfera primitiva de la Tierra. La mezcla fue sometida a corrientes eléctricas, logrando formar un caldo prebiótico que contiene compuestos más complejos como metano y amoníaco, los cuales evolucionaron químicamente hasta la formación de biomoléculas que resultaron esenciales para el origen de la vida. Ya. Entonces, ahora me olvidé de hablarles sobre lo que decía Miller, pero vamos así rápido. Entonces, Miller te dice que fue capaz de recrear en un laboratorio las condiciones de la atmósfera primitiva de la Tierra. ¿Qué nos estará diciendo? ¿Será que quería comprobar la teoría que decía Oparín? Entonces nos dice que consistía en un simulador con escasa cantidad de oxígeno, combinando con otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, azufre y vapor de agua. Este replicaba las condiciones de la atmósfera primitiva de la Tierra. La mezcla fue sometida a corrientes eléctricas, logrando un caldo prebiótico que contenía compuestos más complejos como metano y amoníaco, los cuales evolucionaron químicamente hasta la formación de biomoléculas que resultaron esenciales para el origen de la vida. ¿Cuáles descarto así sencillamente? La B y la C. Profe. La C dice. ¿Por qué? Porque Porque nos trata de otra teoría. Y no estamos hablando sobre la panspermia, ¿no es cierto? Por algo ya hablé sobre la panspermia. No nos está diciendo que, chuta, la vida es vida de afuera, que en un meteorito, que en una cometa, que en una estrella, etcétera, que en un asteroide. Entonces, voy a descartar la B y la C, ¿no es cierto? Porque sé que al leer el párrafo, al razonar, es más, al acordarme, es más, como dicen algunos sabían decirme, chuta, es que yo me acuerdo de la panspermia, profe, porque usted decía que eso era de los extraterrestres. Y aquí no te está hablando nada que tenga que ver de afuera, ¿no es cierto? Entonces yo voy a descartar las dos. Y ahora me viene lo más difícil, que es saber
Si es aminoácido o ácidos nucleicos. A ver, ¿qué creen ustedes? Así solo, razonando. El aminoácido. Ácido. Aminoácido es la respuesta correcta. Sí. Sí, profe. Sí. O ácidos nucleicos. Es aminoácidos, porque en base a los aminoácidos se empiezan a crear los ácidos nucleicos para poder después crear el ADN y el ARN. Ya, pero ahí, tranquilita, tranquilita. Ya, quiero que alguien más me ayude. Estás muy bien. Carolina eres, ¿verdad? Sí, profe. Ya, a ver, Eric, ¿qué dices tú? Yo digo que para mí es la A, verás. O la D. No, para mí también son aminoácidos. Y ahora, ¿quién quiere apoyarme con los ácidos nucleicos? Primero vamos a saber qué es la teoría quimiosintética. ¿Alguien sabe sobre la teoría quimiosintética? Dale, David, si te escucho. No sé si es... No creo, porque a los demás les escucho alto. No sé si algo ves con tu micrófono, que te escucho muy bajo. Ahí dicen, ¿me escucha? Ahí te escucho mejor. Ya. La teoría de quimiosintética decía que por las condiciones de la Tierra, algunos gases como el vapor de agua, el amoníaco, o sea, y los demás se habían juntado formando los primeros coacervados. No, pero Parín nunca pudo como comprobar ese experimento y fue Miller el que lo comprobó y al final sí tuvo razón, sí se formaron organismos con el experimento que hizo Miller. Ya. ¿Quieren que les diga algo? Profe, Así una como pregunta. panas, como amigos, como cuates, como lo que me quieran llamar. ¿Recuerdan que yo cuando hablé de teoría sobre Deoparín dije que tenía otro nombre también? Y si se dan cuenta, estamos hablando... A ver, dale, Erga, antes de que continúe. O sea, no, solo es una pregunta. Sí, esa no es la teoría que también creo que se le conoce como físico-químico, si no estoy mal. ¿Ya? Sí es. Es la físico-química, sí, sí es la teoría. Ah, entonces. Es la biosintética, la quimiosintética o la físico-química. Pero antes de analizarlo eso, me voy al otro punto. De que está diciendo básicamente lo que Oparín ya lo hizo, lo que Oparín ya lo dijo, lo que Oparín trató de demostrarlo, simple y sencillamente lo que su compañera nos dice es que aquí se demostró, ¿no es cierto? Pero te está diciendo tal cual lo que se decía de Oparín, que sí, que vino que la atmósfera no tenía oxígeno, perfecto, que esta, bueno, con materia inorgánica se formó materia orgánica, que hubo gases que le ayudaron, que altas temperaturas, que entre reacciones fue sometida para formar ¿qué? Mi caldo primitivo, ¿no es cierto? Mi caldo prebiótico, mi sopa primordial, todo es como ustedes lo quieran llamar. Entonces, la teoría quimiosintética se está basando tal cual en lo que dice Oparín, ¿ya? Entonces, esta es la misma teoría, sino que el científico, como en este caso fue Miller, él realizó el experimento para comprobar lo que decía ese científico, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos un poquito, ahí está la respuesta correcta. Si vamos a acordarnos de qué era el caldo primitivo, qué era lo que formaba vida y qué era lo que formaba, la respuesta está ahí. Ya saben. Es la... Pero ¿quién dijo así con cara de ya me lloro? Es la acá que se acabe la clase. No sean así, ya sé que no me quieren, pero no exageren, no se pondrán a llorar. Ya, no sean así, ya muevan rápido, también Es salí la del turno y también tengo sueño, quiero descansar. Es la Es la A. Sí, profe, es la A. Ya, La pero A. alguien que me diga por qué es la A y le juro que... Yo otra vez, profe, yo digo. Ya, a ver, dale, ya. Que básicamente nos dice que después en el caldo primitivo se empiezan a crear los aminoácidos. En base a los aminoácidos se empiezan a crear
los ácidos nucleicos. Entonces es imposible que primero sean los ácidos nucleicos y después los aminoácidos. Si en base a estos ácidos nucleicos se va después creando el ADN para la formación ya de los organismos y de las células. Entonces sería aminoácidos. Me lloro, casi me lloro. Por lo menos unita, sí, perfecto, muy bien. Iba a explicar en otra forma, pero esa ya. Creo que con eso hasta fue más fácil de lo que yo les iba a explicar. Primero voy a entender que la quimiosintética, la teoría, ¿qué más dije? Verán, ya se han de haber olvidado. A ver, Eric, ¿cómo también se llamaba? Excepto la que tú me dijiste. Bioquímica, creo que dijo. Ya ven, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, Karen. Biótica, no sé. Biótica, ya ven cómo no captan lo que les digo, ya ven cómo... Físico-química. Físico-química, no, ya todos sabemos, hasta Eric sabe. Biosintética. Biosintética. ¿Qué más les dije? Fisiológica, algo así. Ya ven, unos cambian el nombre, esto más parece el teléfono descompuesto, donde yo les voy a dar un mensaje. Así es en la prueba, verán chicos, así, tal como está, ahorita está pasando es en la prueba. Yo digo la respuesta, es la D, y el otro va, es la B, y el otro E. No, es que yo le escuché que dijo la C, no, es que yo le escuché esto, y así todo, solo la primera persona a la que le dicté bien puede responder la pregunta. O tanto es la atención que en ese momento hasta no ven la opción y ponen mal. Parecen en serio el teléfono descompuesto, donde yo le doy un mensaje a Karen que mañana no hay clases, y van a terminar diciendo que ya les terminé de dar todos los temas, algo así, ¿no es cierto, Karen? Como ya no me quieren ver, ya no quieren actuar y todo eso, ya nada, ¿no? Entonces, los tres nombres de esta teoría, ¿cómo nomás se llama? Karen. Fisioquímica. Pero no le pises al perrito, ve, no seas así. Yo no fui. Profe, es Biosintética, quimiosintética, físico-química. ¿Está en relación con qué teoría? Con la de Oparin. ¿Quién lo demostró en el experimento? Miller. ¿Qué querían llegar? Básicamente demostraron lo mismo. El uno con experimento que demostró que la formación de todo la sopa primordial, el caldo primitivo y todo eso, ¿no es cierto? El caldo prebiótico. Que a su vez, ¿se acuerdan que yo decía que el caldo prebiótico, bueno, se enfriaba y todo eso formaba la sopa primitiva? Que a su vez, de eso, del caldo primitiva, partía para formar el coacervado. Que ese coacervado era, ¿qué? Una protocélula que estaba formado por aminoácidos. Como su compañera lo dice, ese es el primordio, ese es como la parte esencial para que se forme. Yo no puedo decir que ya se formaron los ácidos nucleicos sin haberse primero formado los aminoácidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero me queda la duda, ¿y qué son ácidos nucleicos? ¿Alguien sabe? Los ácidos nucleicos no son aquellos que son la base para crear, yo qué sé, melanina, metionina y así. Los ácidos nucleicos. Me estás hablando de aminoácidos, verás. La metionina, la leucina, la arginina son aminoácidos. Por ahí tienes la idea, tienes como que un 10%, un 20%, así. ¿Quién la ayuda? Pero sí estás por ahí, Carolina. Son las que almacenan también y expresan la función del ADN. Sí, pero antes de eso, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos Son macromoléculas. grandes polímeros formados por la repetición de monómeros. Ya, y es una lectura de una página, que perfecto, muy bien. ¿Quién más? A ver, Edgar. Son macromoléculas. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo específico tienen los aminoácidos. Los que dan el código genético. Tiene una larga cadena. Que están formados por Tienen que ver con millones y el millones de nucleótidos. Los ácidos nucleicos van a formar el ADN, chicos. Que la unión de aminoácidos, como su compañera los dijo, 3, 2, 3, 1 puede ser. Se unen estos aminoácidos y se forma un ácido nucleico que va a recibir un nombre. A ver, Carolina, vuélveles a repetir.
Básicamente, los aminoácidos son la base para después crear ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos proceden a ser la base del ADN y ARN. Ya, la base del ADN. Perfecto, muy bien. ¿Por qué creen que son la base del ADN, David? Porque estos ácidos nucleicos son los que forman el ADN, o sea, el código genético. ¿Ya? La información genética, muy bien. Entonces, ¿hay algo más que tienen que saber sobre los ácidos nucleicos? ¿Quién dice y que todavía no se ha mencionado? Forman cadenas. ¿Ya, cadenas? Pero algo tiene que ver con los aminoácidos que su compañera nos mencionó. Aquí está la guanina, la timina. Bueno, ¿esos son nucleótidos o ácidos nucleicos? Verán que tenían que leer también genética, no sé si se acuerdan. No. Eric. Son para expresar la información genética. También es almacenamiento. Es como decirles, chicos, la unidad básica de la proteína, ¿cuál es? ¿Cuál? Los aminoácidos, perfecto. ¿Y de los ácidos nucleicos? El nucleótido. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí o qué no les quedó claro? Nucleótido es algo básico, algo simple, algo sencillo, pero ácido nucleico ya es algo más complejo. Es como estarles diciendo, lo básico para que se forme la proteína, ¿qué? Necesito aminoácidos. Sí, perfecto. ¿Qué más voy a necesitar? Que voy a necesitar enlaces peptídicos. ¿Que estos aminoácidos se unan? Sí, para formar una macromolécula. Asimismo, estos nucleótidos. Ahora vienen lo que se están confundiendo ustedes. ¿A qué llamo la adenina, la guanina? ¿Son nucleótidos? ¿Son bases nitrogenadas? ¿Serán enlaces peptídicos? Son bases nitrogenadas. Son bases nitrogenadas, profe. Ya. Pero hay que tomar en cuenta, o serán... ¿Y cuántos tipos de nucleótidos hay? 5, profe. 5. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? 5, yo conté 5. A ver, dime cuáles son. Es la guanina, la adenina, la timina, la citosina y el uracilo. Perfecto, que de acuerdo a la cadena de ADN se va a diferenciar una por otra, que ya conforme avancemos ya genética vamos a ver. Hasta ahí ya no me voy a meter. Entonces, ¿la respuesta correcta cuál es? La Ya, la A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te está diciendo que necesitamos como el primordio, ¿no es cierto? No te está diciendo que ya de una se formaron estos. Porque de los aminoácidos también, pero sí se dan cuenta que también es algo como que me pone a dudar, ¿serán los ácidos nucleicos el esencial para la vida, el origen de la vida? ¿Qué dice? Chicos, Ariel. Sí es, pero no, porque estaba hablando de metano y amonio. Pero te está diciendo que estos complejos evolucionaron químicamente hasta la formación de ¿qué? Ya ven que es bonito confundirles. O sea, no para que darnos las vueltas ni nada, sino para que razonen, ¿no es cierto? A ver, Eddie Molina. ¿Te quedas con aminoácidos o ácidos nucleicos? Aminoácidos. Para mí es ácidos nucleicos, porque yo digo que lo primordial para que se origine la vida necesito de material genético, porque si no hay material genético no hay vida. Sí, pero los ácidos nucleicos fueron después de los aminoácidos. Los ácidos nucleicos estaban formados por monómeros, una cadena de monómeros. Y eso ya es como o sea, es después. Entonces, vamos a investigar. La respuesta está correcta, sí, pero hay que investigar. ¿Qué es nucleótido para que entiendan qué es nucleócido? ¿Ya? ¿Qué es ADN y qué es ARN?
Aunque eso ya deben saber porque sí les mandé a leer para la clase de genética. Ya, vamos a otra. La respuesta correcta es la A. Igual, chicos, estas preguntas ya las vamos a volver a repetir cuando ya estemos. Cualquier duda, como les digo, cualquier duda, pregunta, lo que tengan, cuando ya les vuelva ya a proyectar ya con los números. Entonces ahí ya podemos ver, es más, ya de una ya van a saber, entonces ahí ya, como ya van a leer un poquito y van a decir, van a hacer como, creo que fue Carolina la que me explicó tan bonito, que me sentí tan feliz y dije, por lo menos una alumna sí me ha puesto atención o por lo menos ha leído. Entonces, eso. Ahora, esto es más fácil. Verán, en esta todos se saben jalar. Así como panas, como cuates les doy 30 segundos para esta y les cojo el tiempo, ya. Ya, un minuto ya, porque están muy pequeños, todavía están en pañales para responder en 30 segundos las preguntas. Es la ¿Quién fue? Eric. Seguro que es la... Es la B. Es la D. Es la D. La D, profe. Profe, Y ahora, Eric, estás hecho... Ya nada, ya perdiste. A ver, ¿qué será? A ver, Eric, ¿por qué es la A? Espera, el profe está haciendo muy A ver, no que esperen la prueba, nadie te va a esperar. En la prueba vas a poner tus conocimientos y vas a responder lo que les hago, razonando, leyendo bien y viendo bien la opción para no equivocarme y no poner esa, o porque la que te va a dar el sistema, no le vas a decir al sistema, espere, sistema, creo que me equivoqué en esta, déjeme volver a responder, ni fregando. A ver. Es la D, profe. Ya, es la D. Para mí es la C. es la D, profe. ¿Ya acabaron todos? Es Con la los D. que están y no están. Es la D. Eric, La D. vamos a preguntarle al Eric. El Eric tiene la respuesta. Van. Mal dice eso. Mande, digo. ¿Cuál es la red? ¿Por qué dijiste la A? A ver. A ver, No, voy a quedar en mal un ratito. no, o sea, verás que de eso vamos a aprender porque muchos de tus compañeros también han de haber dicho la A. Entonces, de lo que tú te equivocaste o de la que puede ser la respuesta correcta, vamos a aprender todos. Vamos a aprender tú, voy a aprender yo, van a aprender tus compañeros, etc. A ver, dale, explícame la A. Bueno, porque, o sea, lo primero que vi así a lo... Solo al ojo nomás, no, o sea, Dijiste, chuta, de ley lo primero que el profe dijo fue anaerobias y esas son anaerobias y son heterótrofas y de leyes. Ahora, ¿cuál será? Y se empezó a buscar la 4 y dijo, reacción del amoníaco para formar aminoácidos. Desde ahí ya la cagaste la respuesta. Y si dijiste la B, también ya la fregaste porque dices, se liberan oxígeno y surgen los organismos aeróbicos. Aeróbicos, chuta, y ahora... O sea, me hiciste una mezcolanza, me mezclaste, es que por decirte que para entrar a la casa primero subo la terraza, luego me voy al patio y termino en la cocina y recién termino entrando a mi cuarto. O que la puerta es en la terraza, tengo que subirme la pared para poder ingresar por la puerta principal y entrar a la sala como que sin nada. Algo así le hiciste. ¿Ya te dices cuenta por qué? Sí, profe. ¿Por qué? A ver. Porque todos sí se equivocan, por eso dije, la mayoría se equivoca en esta, porque leen procariotas anaeróbicas y se acuerdan que el profe dijo, no se vayan a olvidar que las primeras en aparecer fueron esas, y no se percatan de las demás opciones. Entonces, la respuesta A y B quedan descartadas, simple y sencillamente porque me está hablando de que primero tuvieron que formarse esas células. Hay otro enunciado que me habla cómo se formó, ¿no es cierto? Para los que dijeron la D. Hay otro enunciado que te dice, y es más, te está diciendo cómo se formó la atmósfera primitiva. Si yo leo y dice ordene cronológicamente, es cuando yo les estaba preguntando. Verán, chicos, ¿saben qué es ascendente? ¿Saben qué es descendente? ¿Saben qué es creciente o decreciente? Ahora te dice de forma cronológica. ¿A qué me refiero de forma cronológica? Edgar Peñalosa. De forma cronológica desde un cierto punto hasta el punto actual que estamos. ¿Ya? ¿Qué más, Eddie? ¿Qué dices cronológica para ti?
Que yo, No te escuché nada. Bueno, pero cronológicamente es cómo fue el suceso, desde el más antiguo hasta el más actual, desde cómo se formó, por decirles, desde cómo yo cogí la semilla para poder sembrar en el terreno y que esta semilla de manzanas me dé un árbol. Cronológicamente, el día 1 le puse la semilla en agua, yo que sé, el día 2 esa semilla la traspasé a un envase con arena, el día 3 ya como vi raíces los traspasé ya a una maceta, el día 4 lo traspasé ya a la tierra y el día 5 le di agua, abono y así, etcétera, hasta el día, yo qué sé, el día que ya dé frutos del árbol. Algo así te está preguntando. Entonces, en este caso, yo descarto la A y la B porque simple y sencillamente me está diciendo aparecen procariotas, pero si yo leo de una, así como Érico, digo, ah, sí, cierto, esa de leyes, y no me percato que la siguiente opción que le dice es 4, reacción del amoníaco para formar aminoácidos, ni fregando. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que primero no se formó la célula y después se formaron los aminoácidos que formaron la célula, o sea, no tiene ni lógica. Y la B te está diciendo, aparecen procariotas anaerobios heterótrofos y la 5 te dice, se libera oxígeno y surgen organismos aeróbicos. Chuta, y ahora, ¿dónde está el ARN que formó la protocélula? ¿Dónde están los recursos y nacen los autótrofos? ¿A dónde le dejan a eso si ya se están yendo? Como que de la célula, o sea, del aminoácido ya se saltan ustedes a la célula eucariota. ¿Dónde quedó la célula procariota? ¿Qué le pasó a la célula procariota? ¿Cómo esta evolucionó? Sí, entonces vamos a la C. ¿Por qué no es la C? Ariel. Por la 2, porque todavía no podemos colonizar y además surge el ozono. No puede ser porque además primeritos son anaeróbicas, luego pasa a ser aeróbico. Ya, por ahí vas. ¿Qué más? ¿Alguien más que le ayude? Si estás bien lo que dices, y obviamente es con los... Porque al último debería ser, surge el ozono y se colonizan nuevos hábitats, porque eso Nuevos ya es lo hábitats. que al final Como pasa. que lo final, la etapa final cronológica de acuerdo a la abiogénesis, ¿no es cierto? Que te dice que surge a partir del inerte gracias a varios sucesos, como en este caso, ¿cuáles son? Las altas temperaturas, las reacciones que tuvieron que pasar el metano, el oxígeno, el amoníaco, el ácido sulfúrico, el vapor del agua que fue a formar mi caldo, y etcétera, ¿no es cierto? Que para formar mi célula, que primero fue mi aminoácido. Entonces aquí con esta pregunta también puedo responder la anterior, ¿no es cierto? A ver, Carolina. Básicamente se descarta la C porque como primer punto nos está diciendo que reacciona el amoníaco para formar aminoácidos. Ya, hasta ahí estamos bien, pero después se pasa que surge el ozono y se colonizan nuevos hábitats. Pero no podemos hacer eso, ya que eso sería después de que ya sucedan los diversos otros procesos que deben hacerse para que se pueda crear ya los conservados y demás. Después de eso nos da la 5, donde dice que se liberan oxígeno y surgen organismos aeróbicos, pero no puede suceder eso porque como nos está pidiendo que es de manera cronológica, al principio no había nada de oxígeno y no ha pasado absolutamente ningún proceso para que exista ya oxígeno en nuestra atmósfera primitiva. Muy bien, Carolina, muy bien. No sé si en realidad me pusiste atención en serio o ya nada. Voy a llorar de la emoción. Perfecto, Carolina. Así tenemos que analizar a la pregunta, tenemos que analizarla. No, o sea, en el momento de la prueba no la voy a ir analizando tanto así como ahorita, no voy a perder media hora en una pregunta, pero sí analizarla de esa forma. Y la opción correcta es la D. Porque como les estaba diciendo, para la A y la B, no primero voy a hacer los anaerobios y luego ya va a formarse o a surgir el ozono para colonizar y tampoco no voy a tomar, no estoy tomando en cuenta, como su compañera lo dice, que primero fueron anaeróbicos y luego fueron aerobios. Entonces ahí en las opciones anteriores te está diciendo que primero fueron aerobios y luego anaerobios. Entonces no, ni fregando. O que primero colonizaron y recién luego se va a formar el aminoácido, o que recién luego se van a hacer autótrofos. No. Primero hay que tomar en cuenta que la primera es reacción del amoníaco para formar el aminoácido. ¿Alguien que no esté de acuerdo con esta opción? ¿Se acuerdan? En la opción anterior, ¿qué era lo que se formaba? Te estaba diciendo que el metano y el amoníaco, gracias a procesos ni sé cuánto, o reacciones, formaban que el primordio, formaban como la unidad básica que sea el precursor para la vida. Entonces aquí te está diciendo clarito que reacciona el amoníaco para formar aminoácidos.
Entonces, una vez que formaron el aminoácido, tiene que surgir que el ADN es rodeado para formar una protocélula. ¿Se acuerdan que estamos hablando del coacervado y todos esos elementos que salen de la sopa primitiva que se forma, como su compañera lo dijo, es algo como que el primordio para formar moléculas, ¿cierto? Pero aquí ya te está hablando de ARN, que es rodeado para formar una protocélula. Tercera, le sigue la 1. Aparece ya, una vez que ya se formó el ARN, ya tengo material genético, ¿no es cierto? ¿O creen que el ARN no es material genético? Sí, Sí, a ver, Karen. sí, es material genético. Ya, perfecto. Entonces ya tengo material genético. Una vez que tengo material genético, ya puedo dar origen a una vida, a algo que tenga vida, ¿no es cierto? En este caso serían las células. Y si se dan cuenta, ahí sí, vamos a lo que les había mencionado. ¿Cuáles son las primeras en aparecer? Volvemos a las clases de célula. Procariotas. ¿Y qué eran estas células procariotas? Anaerobias. Y si nos acordamos, lo que había dicho Parín en su teoría, te decía que en ese lapsus, en ese periodo, en ese tiempo, la atmósfera carecía de oxígeno, ¿no es cierto? Por lo tanto, si vamos también a hablar sobre la adaptación y todo, esta célula tenía que adaptarse al medio en el que estaba, entonces no necesitaba oxígeno para vivir, ¿no es cierto? Luego de esa ya viene la 6 que dice, una vez que ya se acabó los recursos, porque como si había recursos, esta era heterótrofa. ¿Qué son heterótrofos? Ariel. Heterótrofos que depende de otros para obtener su alimento. Exactamente, dependen ya como que ya de alimento elaborado, ¿no es cierto? Entonces, una vez que te acabas los recursos, ¿qué tendrás que hacer? Adaptarte, ¿no es cierto? Buscar la manera de cómo sobrevivir, de cómo adaptarte al medio en el que te encuentras, la manera de cómo ayudar que tu especie no se extinga. En este caso, las células evolucionaron y se hicieron ¿qué? Autótrofas, es decir, como ya no tenían de dónde comer, empezaron ¿qué? A elaborar su propio alimento para adaptarse al medio en el que se encontraban. Luego viene la 5 que te dice, se libera oxígeno y surge ya. Entonces, una vez que ya se hicieron autótrofas, pudieron pasar algunas otras cosas. No te está diciendo tal, o sea, de forma cronológicamente, así exactamente, punto por punto, cómo fue, pero sí te da como que pautas o puntos claves para poder organizarle de forma cronológica. Entonces, de una vez que hicieron autótrofas, entonces ya ahora sí ya se liberó oxígeno, ¿y qué serán? Aerobias. Y una vez que ya son aerobias, ahí sí ya se forma el ozono y ya van a colonizar nuevas hábitats, porque ya no solo va a haber células que no necesitan de oxígeno. Entonces, para colonizar ya nuevas hábitats, ¿qué tiene que haber? Organismos que puedan vivir con oxígeno, ¿no es cierto? Si nosotros no tenemos oxígeno, creen que podamos vivir. No, no es cierto. Es lo que les pasa a los pacientes infectados por COVID. O sea, llega un punto donde el virus ataca la unidad funcional, que en este caso es el alveolo, y chao, empiezan con la dificultad respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que les falte el aire, como dicen, es que me falta el aire, tengo una opresión aquí en el pecho, no puedo respirar. Entonces, si se dan cuenta, nos está faltando el aire, entonces por lo tanto no somos como los primeros seres que fueron anaeróbicos, ¿no? Nosotros sí necesitamos de oxígeno para vivir. ¿Entendido esta pregunta? Verán, chicos, leerán bien las preguntas cuando vayan a responder. Vamos a la teoría darwinista. Esta es muy fácil, verán. Les voy a dar un minuto, ¿ya? Espérense, ya se me salió. Ya.
Ya, a ver. Sin saber lo que decía Darwin, ¿puedo responder esta pregunta? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dijo sí? Yo. ¿Quién yo? Eric. Ya, Eric. ¿Por qué? Porque... Hay o dos sea, cosas en las que tú puedes responder esta pregunta, hasta sin saber qué es la selección natural y solo por, o sea, sería por saber a qué me refiero por ancestro común nomás. Sí. Ya, a ver, ¿por qué? Ya, porque en selección natural es algo que, o sea, como ya se sabe, es algo que se adapta a las necesidades. Y el ancestro ¿Ya? común es algo que ya viene de generación en generación, pues se podría decir. Buen punto, un punto. Ya, hasta ahí tú quédate, Eric. ¿Qué piensas, Ariel? ¿Qué más? ¿Cuál es otra forma en la que tú, sin saber qué decía Darwin, sin saber qué es selección natural, sin saber, es más, sin saber quién era el Australopithecus, puedes responder esta pregunta? Solo por deducción. Ancestro común, o sea, se refiere al que vino primero, ¿no? ¿Ya? Entonces, Perfecto. No te escucho, no sé si es mi internet o el tuyo. no solo digo que el del ancestro común es porque el que vino primero, entonces ahí claro que sería ahí la B, por lo que nos dicen que primero fue el Australopithecus. Ya, perfecto. Todavía estamos analizándole cómo le responderían sin saber qué decían los postulados de la teoría de Darwin. A ver, ¿quién más? A ver, Carolina. Básicamente ancestro común porque como bien dice, ancestro común se refiere a un antepasado de alguna especie. Ya, hasta ahí quédate. Karen. Yo por selección natural, porque ya sé que se van a adaptar, o sea, va a haber, tienen que adaptarse y los que mejor se adaptan sobreviven, los que no se mueren. Ya. Yo simple y sencillamente, sin saber, y eso va para todos, chicos, a los que estén conectados y a los que estén haciendo otra cosa, pondrán atención. Entonces, simple y sencillamente, sin saber qué decía Darwin, sin acordarme, sin nada de eso, yo la haría igual, por selección natural, como dice Karen. Es más, hasta por ancestro común, yo diría lo siguiente. Si ancestro común es alguien, un antepasado, ¿qué quiere decir? Que alguien está atrás de mí, alguien está atrás de mis padres, alguien está atrás de mis abuelos, ¿no es cierto? Hay un ancestro común. Y por selección natural, sin saber qué es selección natural o analizándole selección, chuta, ¿qué será selección natural? Ni me acuerdo, esa clase estaba dormido o el profe me causó sueño su clase y me dormí. Entonces, selección natural, adaptación. Tienes que adaptarte para sobrevivir y no morir. Con esos dos conceptos yo puedo responder la pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. La C. La C. La C, La C, profe. ¿no es cierto? Porque si vamos a selección, eso métase en mi mente, chicos. Eso es lo que les digo en una prueba del anterior periodo. Les había explicado así, es más, a ellos les explicaba como que así, con cucharita, así, y les decía, verán, chicos, ancestro común, una descendencia, y selección natural, adáptate para que puedas sobrevivir, ¿ya? Si yo me voy en un avión y esa avioneta se estrella y yo sobrevivo y me cae en un bosque, ¿qué tendré que hacer para vivir? Adaptarme. Si tengo que comer, yo qué sé, frutas que encuentro en ese bosque, pues tengo que comer. Si tengo que tomar agua de una vertiente, pues tengo que tomar. Si tengo que adaptarme, como que buscar, como los primeros individuos, buscar una forma de comer algún tipo de carne como cazar, pues tengo que adaptarme a eso. No es que voy a hacer, es que a mí no me gusta esto. Si yo no me adapto al medio en el que estoy, no voy a vivir, me voy a morir, ¿no es cierto? Entonces, ancestro común, alguien que viene de antepasado. ¿Cuáles las opciones que te dice Charlotte? Leo las opciones. No, dime en ancestro común. Ya, en ¿Cuáles son? ancestro común es uno de los primeros homínidos, el Australopithecus sediva, apareció en África hace 2 millones de años y un estudio demostró que una larga secuencia de ADN en el Tyrannosaurus rex es la misma que la de las aves actuales. Ya. Básicamente te está hablando, te está diciendo que de este ancestro común que es el Tiranosaurio Rex, las aves actuales tienen el mismo material genético, simplemente que estos evolucionaron. Y te está diciendo que este ancestro común es el que le dio ese tipo, esa característica, ¿no es cierto? Y en el ancestro común te está diciendo que hace millones de años hubo alguien que gracias a estos fueron como que la secuencia de todo lo que somos ahora, ¿no es cierto?
Está diciendo alguien común en este caso. Y selección natural es C y D. ¿Por qué? Porque te está diciendo que si los leones marinos machos no pelean, entonces, ¿qué pasará? Simple y sencillamente te dice que estos se mueren. ¿Por qué? Porque estos machos pelean a muerte con sus contrincantes. ¿Para qué? Para poder quedarse con las hembras. En este caso, estos tuvieron que adaptarse, ¿no es cierto? Si yo soy un león marino que no tengo colmillos grandes y fuertes y me pongo a pelear con alguien que sí tiene, ¿qué va a pasar? Voy a morir. Entonces, es selección natural, es adaptarse. Tengo que adaptarme al medio en que yo me encuentro, tengo que adaptarme con estas condiciones, tengo que mejorar. Si mis colmillos no son largos, pues deben hacerse largos. Si son débiles o no son muy fuertes, pues esos tienen que hacerse fuertes para yo poder adaptarme al medio en que me encuentro y no poder o no morir, ¿ya? Igual te dice que las conejas de las praderas han desarrollado el hábito de enterrar a sus crías para esconderles de los depredadores como las águilas y los lobos. Entonces, estas conejas fueron tan pilas que dijeron, o sea, mencionaron a sus hijos, verás, si tú te escondes en este hueco o en este orificio, no te vas a morir y es más, vamos a tener descendencia. ¿Qué pasaría si estas conejas no les escondieran a sus hijos? Básicamente, estos lobos, estas águilas van a venir a matarles, se van a comer. ¿Y qué va a haber? No va a haber descendencia, va a perderse esta especie, ¿no es cierto? Entonces, estas buscaron la manera en que los depredadores no los coman, no los maten, ¿no es cierto? Entonces, la manera en que estas conejas vieron fue en el momento en el que, no sé cómo lo hagan, ¿no? Es como decirles, hacen un agujero en la tierra y los esconden a sus crías. Entonces, esas crías se mantienen con vida. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Está correcto, es la C. Y hay muchas preguntas de estas. A ver, ¿cuál es en esta? La C misma, profe. La C es la única que tiene. Obviamente, ¿no es cierto? Porque si se dan cuenta es la misma pregunta, sino que a la de las conejas ahora le cambió. ¿Por quién? Por el leopardo, ¿no es cierto? Que ahora tiene que adaptarse a sus métodos de caza o no podrá alimentar debido a las constantes presencias de las hienas y de los leones. Y hay otra que es igual. ¿Cuál es en esta? Estas son full fáciles, chicos. Y yo sé que es ancestro común, si me baso que es selección natural, así no sea que dice Darwin, o así no sea, no sepa qué es selección natural. Básicamente por ancestro común, esta es una pregunta regalada, chicos. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C. La C igualmente, profe. Ya, hay otra cosa que les digo, chicos. Hay por decirles así, un tips para esta prueba. Casi todas las preguntas que salen de estas me he dado cuenta que siempre es la C, en todas las formas. La mayoría, o sea, no les digo así, no miran a leer esta pregunta y el profe me aseguró y más me dijo, verán chicos, tienen que señalar la C. No, por lo menos leerás, pero la mayoría de veces es C en un 70, 80% y la D en un 5 al 10%. Hecho, chicos, pero leerán, por lo menos acordarás y dirán, ah, cierto, aquí está el tiranosaurio, ¿cuál es? Ancestro común, ah, es la C, ¿cuál tiene? Y la otra me dice, ah, es que me habla del Australopithecus. Ya, perfecto. O me habla de que aparecieron hace millones de años. Ah, también está hablando de ancestro común. ¿Sí queda entendida esta pregunta? No creo que hay mucha ciencia en esta y no necesito saber. ¿Qué horas son?